tardes, saludos para todos. Soy el docente Sami Hamdan Suleimán, instructor, facilitador de la cátedra Proyecto de Investigación 3 que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado en convenio con la UDEFA. Bueno, hoy vamos a tratar en el marco del seminario de actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal un tema sumamente importante como lo es el módulo 2 correspondiente a los aspectos de procedencia y conducción del proceso penal. Primeramente, quiero decirles que la asignación está fijada en el aula. Por favor, vamos a ir elaborando el esquema para ir avanzando con el tema. Ayer les envié un correo a todos. El material está en el aula, pero aparte del material impreso está un encuentro formativo de esa misma unidad de otra cohorte, pero que les va a servir de fundamento para la elaboración de la asignación que se les está fijando, además del material escrito que está dentro del aula. Bueno, nosotros tenemos que hablar hoy de los aspectos de procedencia y conducción del proceso penal. Y aquí vamos a hablar de los modos de procedencia o los modos de proceder para el inicio del proceso penal. ¿Quién es el titular de la acción penal en los hechos punibles de acción pública? ¿A quién corresponde la dirección de la investigación y qué atribuciones tiene el Ministerio Público en el marco de esa conducción o dirección de la investigación? Los principios y reglas de actuación policial en los procedimientos, la libertad probatoria y sus exigencias de licitud y también de legalidad en el proceso penal. Bueno, para entrar en materia, los modos de proceder. Miren, hay tres formas de proceder para el inicio de un proceso penal. Cuando la investigación es iniciada de manera directa por el Ministerio Público conforme al artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, el Ministerio Público de manera directa ha tenido conocimiento de la ocurrencia de un hecho punible y ella misma ha dado inicio a la investigación. O también pudiera ser mediante denuncia que se formula bien sea ante el Ministerio Público o ante el órgano de policía. Cualquier persona o la víctima directa o indirecta que acude a un órgano policial a formular una denuncia o acude directamente ante la unidad de atención a la víctima del Ministerio Público con el ánimo de presentar una denuncia. Y también, bueno, el fundamento lo encontramos en el artículo 267 del Código Orgánico Procesal Penal. Y también pudiese iniciarse un proceso con fundamento en el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal y tiene que ver con la investigación directa o del hecho criminal conocido directamente por la policía, bien sea a través de denuncia o bien sea a través de su propia labor oficiosa como garante de la seguridad ciudadana en un Estado. De allí que podemos decir que hay tres formas. A través de la investigación que hace directamente el Ministerio Público cuando ha tenido conocimiento de un hecho punible, cuando la policía de manera directa también pudiese tener conocimiento o a través de la denuncia que se formula ante el Ministerio Público o ante el órgano de policía de investigación penal. Ahora bien, en cuanto a la investigación penal, miren, el artículo 34 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense fija o define lo que debe entenderse por investigación penal como el conjunto de diligencias orientadas ¿a qué? Al descubrimiento y comprobación científica del delito, sus características, es decir, las características del hecho delictual, la identificación de sus autores, autoras o partícipes, de las víctimas, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos. ¿Y a quién corresponde dirigir u ordenar la investigación penal en los casos de perpetración de delitos de acción pública? ¿A quién? Al Ministerio Público. ¿En fundamento de qué? De los artículos 285 de la Constitución y 111 del Código Orgánico Procesal Penal. Corresponde al Ministerio Público ordenar y dirigir la investigación penal en los casos de perpetración de delitos de conformidad con las competencias
y atribuciones previstas en la Constitución de Venezuela, en las leyes y reglamentos, orientando el ejercicio de estas atribuciones fundamentalmente a fin de garantizar que la constitucionalidad y la legalidad. Recordemos que los órganos de investigación penal en Venezuela a nivel del proceso penal que nos atañe en esta materia son los establecidos en el artículo 113 del Código Orgánico Procesal. Son órganos de policía de investigaciones penales, los funcionarios o funcionarias a los cuales la ley les otorga tal carácter y todo otro funcionario que deba cumplir funciones de investigación que este Código Orgánico Procesal Penal establece. Al respecto, debo decir que atendiendo a la naturaleza del hecho delictual que se haya cometido, nosotros debemos comprender que en materia de homicidios, por ejemplo, el órgano competente para conocer es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, ¿a través de qué? Del eje contra homicidio. Y si se trata de un delito de contrabando, pues tenemos aquí a la Guardia Nacional Bolivariana con competencia en materia de aduana. Si se trata de un delito ambiental, podríamos hablar del Servicio de Guardería Ambiental de la Guardia Nacional Bolivariana. Si se trata de un delito de extorsión o secuestro, lo normal es que el GAES, Grupo Antiextorsión y Secuestro, a través del Grupo CONAS, Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, se encarguen de dirigir, de sustanciar esa investigación bajo la conducción funcional del fiscal del Ministerio Público. Igual ocurre en los temas de delitos y faltas de baja entidad, como podría ocurrir con las policías estatales o con las policías municipales. Al respecto, debo señalar que nosotros tenemos una particularidad. El artículo 329 del Código de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela faculta a la Fuerza Armada como órgano auxiliar de apoyo a la investigación atendiendo a la naturaleza del hecho. Por ejemplo, en materia de seguridad y defensa de la nación, en materia de contrainteligencia militar tenemos la Dirección General de la Contrainteligencia Militar, es decir, organismos pertenecientes o dependencias del ejército que están facultados para desarrollar investigaciones atendiendo a la naturaleza del hecho punible investigado. Bueno, tenemos también, por otro lado, que corresponde a las autoridades de policía de investigaciones penales la práctica de diligencias conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de los autoras o partícipas bajo la dirección del Ministerio Público. Eso lo encontramos previsto en el artículo 114 del Código Orgánico Procesal Penal y que debe siempre enlazarse con el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numeral tercero, como es el ordenar la dirección de la investigación penal frente a los hechos punibles de acción pública. Entonces también tenemos que la investigación policial exige también, la investigación penal exige, conforme al artículo 115, que todas aquellas informaciones que reciban los órganos de policía, sea la Guardia, la Policía, el SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana, el DGCIM, cualquier organismo, acerca de la perpetración de hechos delictivos y de la identidad de autores o partícipes, debe constar en un acta que debe suscribir el funcionario actuante. Es decir, debe soportarse toda actuación policial en actas, debe documentarse para que sirvan de fundamento al Ministerio Público en aras de evaluar el procedimiento a seguir y la acreditación en aras de futuramente considerar una eventual acusación. Es decir, las actuaciones que cumpla un organismo policial en el marco de una investigación o en el contexto de una diligencia urgente y necesaria cumplida conforme al artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal, debe materializarse a través del registro en un acta policial. Y los órganos de policía deben comunicar al Ministerio Público, ¿verdad? O al tribunal que le hubiera solicitado el resultado de las diligencias prácticas. ¿Por qué? Porque pudiese ser que el fiscal del Ministerio Público le fije un tiempo prudencial al investigador para que en un tiempo perentorio presente los resultados de las peticiones fijadas en la orden de inicio de investigación.
Es decir, le limita el tiempo más allá del tiempo que establece el código en aras de alcanzar la eficacia frente a una cantidad determinada de casos que tiene que sustanciarse durante esa semana. Bueno, en ningún caso los funcionarios pueden incumplir ese fundamento que esté allí fijado en cuanto al tiempo. Y los funcionarios tampoco pueden dejar transcurrir más de 12 horas sin poner en conocimiento al Ministerio Público de las diligencias que ellas hayan cumplido. Este fundamento también lo encontramos en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense. Ese artículo 40 lo ubicamos a nivel del Código Orgánico Procesal Penal en los artículos 115 y 116, como dije, del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora, fíjense una cosa. En el marco de las diligencias urgentes y necesarias, si la noticia es recibida por las autoridades de policía, dice el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal, estas las comunicarán al Ministerio Público dentro de las 12 horas siguientes y solo practicarán las diligencias urgentes y necesarias. ¿Qué debemos entender nosotros por diligencia urgente y necesaria? Son aquellas que están dirigidas a identificar y ubicar a los autores y demás partícipes del hecho punible y al aseguramiento de los sujetos activos y pasivos relacionados con la persona. Significado de ello, que si el funcionario policial en labores de patrullaje detiene a una persona a las 2 de la tarde cometiendo el delito de robo en pleno centro de la ciudad, ella tiene hasta 12 horas para integrar al Ministerio Público. Es decir, hasta las 12, hasta las 2 de la mañana. ¿Cuál es la recomendación normalmente? Que el funcionario policial comunique en la inmediatez al fiscal para poder coordinar las diligencias urgentes y necesarias. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Y cuando dice identificar y ubicar a los autores y demás partícipes, es decir, si ocurre un hurto, un robo, y tenemos la identificación física, la descripción física del sujeto activo del delito, y nos urge individualizarlo, pero sabemos dónde está. Bueno, en el marco de esa diligencia urgente y necesaria, perfectamente puede el policía cumplir con esas facultades que le da el 266 sin la conducción funcional del Ministerio Público. Ya después de las 12 horas, si tiene que enterar todo lo que vaya a hacer al fiscal. Así lo dice la norma procesal penal. Ahora, titular de la acción penal. ¿Por qué el fiscal es titular de la acción penal? Bueno, en nombre del Estado venezolano, el titular de la acción penal en los delitos de acción pública es el fiscal del Ministerio Público. Artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 24 del Código Orgánico Procesal Penal. Y la dirección de la investigación debemos invocarla con el artículo 265 del COP en correspondencia con el artículo 282 que permite a los fiscales ordenar el inicio de la investigación penal. Y ya las atribuciones las encontramos en el artículo 111 en los numerales 1 y 2 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora, ¿qué dice el artículo 24 del Código Orgánico Procesal Penal en cuanto al tema de la titularidad de la acción? La acción penal deberá ser ejercida de oficio. ¿Por quién? Por el Ministerio Público, salvo que solo pueda ser ejercida por la víctima o a su requerimiento. Cuando hablamos que solo pueda ser ejercida por la víctima o a su requerimiento, nos referimos a los delitos de acción privada. Delitos de acción privada que tienen un procedimiento especial previsto en el Código Orgánico Procesal Penal y que lo veremos a lo mejor más adelante, si es necesario, pero que no nos vincula con el tema que estamos considerando el día de hoy. Ahora, ¿por qué director de la investigación? Porque cuando el fiscal ha tenido conocimiento de la comisión de un hecho punible de acción pública, debe ordenar la práctica de las diligencias tendientes a investigar y hacer constar su comisión con las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores o partícipes. Cuando hablamos de autores o partícipes,
debemos hacer una distinción. Autor es el ejecutor del delito, el autor material del delito. Y el partícipe es la figura del cómplice que puede ser necesario o no necesario y que está dispuesto en el Código Penal en el artículo 84 en sus diversos tres numerales. Entonces, autor material es una cosa y participación, que es partícipe, es complicidad. Aparte de eso, debe el fiscal buscar el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. Si a una persona es víctima del delito de robo agravado, la despojan de sus pertenencias y se logra prender al sujeto activo con el arma incriminada utilizada para la ejecución del robo y aparte también ubican la cartera que le robó a la víctima o el dinero. Bueno, ahí tenemos dos elementos. El objeto activo, que es el elemento material utilizado, empleado por el sujeto activo para la perpetración del robo, como es el arma, y pasivo relacionado con la perpetración tiene que ver con los bienes de la víctima, que también están siendo recuperados en ese procedimiento. También tiene que ver con otros temas propios de los registros de imágenes, entrevistas de testigos, en fin. Cuando hablamos de las atribuciones del Ministerio Público, el artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal establece un conjunto de atribuciones y esas atribuciones están en 19 numerales. Pero en el caso que nos corresponde analizar aquí en cuanto al punto propio de la materia, vamos a hablar del primer punto. Dirigir la investigación de los hechos punibles para identificar o establecer la identidad de los autores o partícipes. Tema suficientemente acreditado y explicado antes. Segundo, ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigaciones en lo que se refiere a la adquisición y conservación de los elementos de convicción. Fíjense, nosotros tenemos un tema muy particular que es el punto propio de la cadena de custodia. Toda evidencia de interés criminalístico que haya sido recabada en un procedimiento debe ser colectado y trasladado al laboratorio a objeto de los análisis con la correspondiente cadena de custodia. Sin ello, estaríamos cometiendo un gravísimo error y estaríamos generando la ilicitud de la fuente de prueba en su tratamiento de la etapa inicial del proceso. Por eso es fundamental la preservación del principio de mismidad de la evidencia. ¿Qué significa? Misma evidencia observada, hallada, colectada, trasladada, almacenada en la sala de resguardo de evidencia y experticiada, debe asegurarse ese registro de continuidad, ese principio de mismidad con las pautas fijadas en los pasos a seguir del artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. De no ser así, estaríamos incurriendo en la gravísima violación del debido proceso, tanto así que el artículo 49, numeral primero, dice que toda prueba obtenida con violación al debido proceso es nula. Y es por ello necesario preservar el principio de mismidad de la evidencia en razón a que el derecho a la prueba es un derecho fundamental y no tolera quebranto de ninguna naturaleza. Ahora, cuando hablamos del principio de licitud de la prueba, debemos ubicarnos también, si mal no recuerdo, en el artículo 181 o 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Les invito a leer ese artículo que dice: los elementos de convicción solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este código. Fíjense la importancia de ello, la importancia de la licitud de la prueba. Mire, ese es un tema de temas. A mí me llama poderosamente la atención todavía que en estos momentos de nuestra vida, luego de entrado en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal a mediados de junio del año 1998, muchos aún les digan el novísimo Código Orgánico Procesal Penal, cuando es un código que ya tiene más de 20 años. Hemos tenido dos códigos procesales penales en Venezuela después de haber superado el modelo inquisitivo, después de haber superado el Código de Enjuiciamiento Criminal. Y es que esos dos códigos son el que entró en junio del año 1998, a mediados de junio, y el que entró luego en vigencia con la derogatoria del anterior
en junio del año 2012. Y la última reforma que tuvimos ahorita, que es de septiembre del año 2021, el 17 de septiembre del año 2021. Entonces, hay que tener bien en cuenta eso y también reiterar que no toda evidencia hallada en un sitio de suceso puede convertirse en elemento material probatorio. Podemos encontrar 10.000 evidencias que han sido fijadas y colectadas, pero si no representan ningún aporte para la investigación criminalística o investigación penal que se desarrolla por el tema del principio de transferencia, del tetraedro, víctima, victimario, sitio de suceso, si no cumple con esos parágrafos o esas exigencias en el ámbito de trasladar pertinencia, necesidad y utilidad para la tarea reconstructiva del hecho, no necesariamente debe considerarse elemento material probatorio. Tengan muy presente eso. No toda evidencia termina siendo material, no toda evidencia física termina siendo elemento material probatorio. Tengamos muy en cuenta eso y de allí la importancia de la fase preparatoria, porque es la que nos va a permitir precisar cuáles de esas evidencias van a terminar siendo elementos materiales probatorios al momento de ser considerada verdadera fuente de prueba y posteriormente medios de prueba en el ofrecimiento que haga la Fiscalía en su escrito acusatorio o de los medios que promueva la defensa en su escrito de promoción de prueba y de oposición a la acusación fiscal. Y tenemos también los principios de actuación para la detención. Miren, artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal. Mire, estamos en un tema de derechos humanos, en un tiempo de profundos derechos humanos. Tanto así que la Fiscalía hoy día tiene su eslogan, por la justicia y los derechos humanos, o por los derechos humanos y la justicia. Los derechos humanos, tarea, bueno, aspecto nada fácil. Desde la Revolución Norteamericana del año 1776, paseándonos por la Revolución Francesa en 1789, paseándonos por la Carta de Naciones Unidas de 1945, paseándonos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, paseándonos por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, paseándonos por la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, y de ahí en adelante un compendio de tratados, pactos y acuerdos en materia de derechos humanos contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nuestro país, en octubre del año 2013, suscribió y ratificó esa Convención Interamericana contra la Tortura y asumió el compromiso, suscribió antes y asumió el compromiso, materializándolo en octubre de 2013 con la creación a nivel legislativo de la Ley Especial para la Prevención de la Tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes que determinan la responsabilidad penal o fijan unas sanciones penales sumamente altas contra los funcionarios que violan la ley con actos de tortura, con actos de tratos crueles, inhumanos o degradantes y que muchos funcionarios inclusive hoy día desconocen su existencia. Así lo he logrado comprobar en los diversos cursos que he logrado dictar a nivel de los organismos de seguridad ciudadana, organismos policiales, incluso cuerpos militares. De allí la importancia de que los funcionarios al momento de actuar cumplan los parámetros del artículo 119 del Código Orgánico Procesal. Uso de la fuerza en caso de necesidad y en proporción a la ejecución de la detención. Si tenemos 5 funcionarios actuantes y tenemos controlada a la persona identificada o precisada como sujeto activo del delito sin mayores amenazas y está dispuesta a colaborar y está dispuesta a someterse al procedimiento, ¿qué necesidad tenemos de maltratarla? Ninguno. No usar armas, salvo que haya resistencia que cause riesgo a la vida o integridad física de las personas. Si hay una persecución policial y tenemos una quinta avenida de la ciudad pobladísima al mediodía, mal hecho si el funcionario empieza a emplear su arma de reglamento en la persecución cuando ese sujeto está corriendo sin hacer uso de arma alguna en contra de la comisión actuante. Prohibido los actos de tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Si tenemos al sujeto activo detenido o tenemos un testigo que se niega a colaborar en un procedimiento y resulta que el funcionario se le ocurre torturarlo de alguna manera para obtener un relato de él, o agarran al sujeto activo del delito y procuran torturarlo o darle un trato cruel, inhumano, degradante para obtener de él una confesión. Bueno, esos son actos reprochables y están prohibidos por el artículo 119, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal. No deben ser presentados los detenidos a ningún medio de comunicación social sin el expreso consentimiento de ellos mismos.
y otorgado también por su defensor. Hemos observado continuamente que hay organismos que exhiben a los detenidos, más allá de cubrirles el rostro, resulta que tienen un tatuaje y por ese tatuaje perfectamente cualquier persona a través de la imagen puede ser víctima de contaminación visual bajo el auspicio de algún funcionario para decir que el que le robó tenía un tatuaje y le siembra esa idea y esa persona puede reconocerlo no a través del rostro, sino el tatuaje. Entonces, es importante preservar esa prohibición del numeral 4 del 119. El funcionario actuante debe identificarse siempre como agente de la autoridad y cerciorarse de la identidad de la persona contra quien procede en detención. Miren, más allá de que nosotros tenemos en la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, el tema del agente encubierto que requiere un control judicial, una aprobación del juez de control de garantías, es un tema de tema. Si no es así, obligatoriamente el funcionario no puede actuar bajo la figura del anonimato. ¿Por qué? Porque nuestra propia Constitución en el artículo 57 prohíbe el anonimato en las expresiones humanas. Y además, en las reglas de conducta de Naciones Unidas que ha fijado para funcionarios en materia de seguridad exigen la identificación del funcionario en todo procedimiento. Claro está, salvo contadas excepciones, producto de la convencionalidad contra la delincuencia organizada transnacional que autoriza en materia de narcotráfico y de otros delitos, de legitimación de capitales, ¿verdad? Y de otros delitos de corrupción, que agentes encubiertos puedan ocultar previa autorización del juez de control su identidad. Pero es un tema que requiere control más allá de la discusión que pueda generar en cuanto al tema del principio de primacía, porque la Constitución está por encima de cualquier disposición subconstitucional o sublegal, subconstitucional, es decir, infraconstitucional. Una ley no puede estar por encima de la Constitución. Habría que evaluar el tratado, acuerdo o pacto para ver si produce los efectos de carácter extensivo de la Constitución en fundamento del artículo 23 que consagra el principio pro homini, pro persona, que habilita la aplicación de los tratados, pactos y acuerdos en materia de derechos humanos en favor o el mejor derecho aplicable para determinados casos y que pueden ser de aplicación inmediata y directa por los jueces. Me refiero al tema del anonimato y de los agentes encubiertos. Hay que informarle al detenido acerca de sus derechos, hay que comunicarle a los detenidos, a los parientes, a los familiares de los detenidos, el establecimiento donde se encuentra detenido, informarles que se encuentra detenido. Hay que asentar en acta, sin alteración alguna, la hora y la circunstancia de tiempo y modo y fecha de la detención, en fin. Bueno, nosotros en Venezuela también tenemos, en el marco del proceso penal venezolano, el tema de la libertad de pruebas, artículo 180 del Código Orgánico Procesal Penal. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por cualquier medio de prueba. No podemos confundir esta libertad de pruebas con el libertinaje probatorio. El libertinaje probatorio no puede entenderse como que indistintamente la forma en que se obtenga ese medio tiene un valor. No. Licitud en su obtención y legalidad en su incorporación. Artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal. Para que un medio de prueba sea pertinente, debemos entender primeramente que en la fase de investigación tenemos las fuentes de prueba. En la intermedia ya serían medios de prueba si son promovidos y en juicio la práctica de la prueba directamente. Entonces, pero un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa o indirectamente al objeto de la investigación y ser útil ¿para qué? Para el descubrimiento de la verdad. Y debe ser útil y necesario. De lo contrario, no tiene ningún sentido. La libertad de prueba, bueno, también debo decir que el Ministerio Público, como órgano titular de la acción penal, también puede dirigir de manera directa y colectar fuentes de prueba de manera directa en fundamento del artículo 291 del Código Orgánico Procesal. El Ministerio Público puede exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, emplazándolos conforme las circunstancias del caso y practicar por sí o hacer practicar por funcionarios policiales cualquier clase de diligencia. Los funcionarios policiales están obligados a satisfacer los requerimientos del Ministerio Público en el marco de las atribuciones que fija la Constitución y la ley. De lo contrario, no. Y también debo referir que en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal fija el tema de la prueba anticipada.
Y esta prueba anticipada se cumple ¿en qué etapa? En la fase preparatoria, cuando se necesite practicar un reconocimiento, una inspección, una experticia que por su naturaleza y características puedan ser consideradas como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no puede hacerse durante el desarrollo del juicio, el Ministerio Público o cualquiera de las partes puede requerir al juez de control que lo realice. Y sobre este tema debo tomar en consideración la sentencia vinculante de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán del año 2013, que obliga a los funcionarios del sistema de justicia en casos de testimonios de niños, niñas y adolescentes o de víctimas, niños, niñas y adolescentes, a que su testimonio, su relato sea captado a través de la prueba anticipada para evitar su revictimización en una posterior eventual etapa de juicio oral y público. Bueno, y en cuanto a la licitud de las pruebas, debo decir que los elementos de convicción solo tendrán valor en fundamento del 181 del Código Orgánico Procesal Penal si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este código. Fíjense, cuando hablamos de medio de obtenidos de un medio lícito, un allanamiento sin orden judicial y sin testigos no es un medio lícito. Una entrevista de una persona sometida a tortura no es un medio lícito. A lo mejor incorporan eso al procedimiento, pero en la etapa de control se determina su ilegalidad y su ilícito. No puede utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, en las comunicaciones, los papeles y archivos privados, ni la obtenida por un medio que menoscabe la voluntad o viola los derechos fundamentales de la persona. Artículo 48 constitucional. Las comunicaciones privadas son sagradas, derecho humano. Todo ello requiere orden judicial. Y tampoco puede apreciarse la información que provenga directa o indirectamente de un medio o procedimiento ilícito. Ya eso fue explicado anteriormente. Esos son los temas que nos corresponden con el punto 2 del seminario de actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal con respecto al módulo 2. La asignación está fijada. En el aula está un video adicional a este que les va a permitir ilustrar de mejor manera el tema.